En la privacidad de los dormitorios de los conventos, no todo era plegaria y devoción espiritual. Muchas novicias cedían a los placeres, quebrantando sus votos sagrados de castidad y desafiando las estrictas reglas impuestas por la Iglesia. La Edad Media está repleta de historias de monjas rebeldes que traicionaron sus votos para perseguir deseos carnales. Muchas de estas mujeres se fugaban para encontrarse con amantes prohibidos, e incluso algunas encontraban placer dentro del mismo convento a través de actos lésbicos. En el video de hoy, descubriremos los pecados carnales de las monjas durante la Edad Media, y te aseguro que te sorprenderás. Antes de comenzar, es importante recordar que en este periodo la religión jugaba un papel muy influyente. El arte, la música, la política, la economía, todos los pilares de la sociedad se inclinaban hacia donde lo indicaba la palabra de la Iglesia. Una de las ideas que proclamaba la Iglesia era que las mujeres, por ser descendientes de Eva, culpable de la exclusión del paraíso del ser humano, cargaban con la misma culpa desde su nacimiento. La mujer era considerada el sexo débil, con más posibilidades de sucumbir ante la tentación del pecado carnal, y por ello, para redimirse y ser dignas ante Dios. Se esperaba que las mujeres vírgenes se entregaran a la vida religiosa, convirtiéndose en monjas, ya que esta era vista como la forma más elevada de existencia femenina, bien educada, pura, virgen y disciplinada. Los muros del convento alejaban las tentaciones terrenales y permitían a las mujeres dedicarse sin distracciones a la oración, el estudio y el trabajo manual. Además, al elegir el camino espiritual, estas doncellas traían gran honor a sus seres queridos y elevaban el estatus de su familia ante la sociedad. Demostrar que una hija era tan pura y devota como para desposarse con Cristo era algo de lo que presumir. Tomar los votos religiosos se consideraba el camino hacia la mayor espiritualidad, sabiduría y virtud. Por estas razones, no es de extrañar que muchas familias medievales enviaran a sus hijas a un convento, a veces incluso a la fuerza. Sin duda, la familia se beneficiaba, pero ¿qué obtenía la Iglesia? Recibir a una muchacha y proveerle comida, educación y alojamiento no era barato. Por eso, al momento de que la joven hiciera sus votos con Cristo, sus padres entregaban un cuantioso dote a la institución religiosa, y todas las posesiones valiosas de la joven pasaban a manos de la Iglesia. Así, el convento obtenía nuevos recursos materiales al acoger a una nueva novicia, lo que fortalecía su poder político y le permitía adquirir más tierras e influencia en la región. Las jóvenes del claustro tenían el privilegio de poder dedicar todo su tiempo a los estudios y acceder a una extensa biblioteca de textos religiosos. Se les enseñaba a leer y escribir en latín y desarrollaban habilidades útiles para los servicios religiosos, como el bordado, el canto y tocar instrumentos musicales. Por esta razón, la formación en los conventos femeninos superaba en calidad a la de otros centros educativos de la época, siendo sin duda la educación más avanzada disponible para las mujeres de la Edad Media. Pero como mencionamos, el estatus y la formación venían con un precio. Al profesar sus votos, las nuevas monjas se comprometían eternamente a la castidad, la pobreza y la obediencia. Esto implicaba renunciar a cualquier tipo de contacto con hombres, incluso los familiares varones debían mantenerse a distancia. Las monjas tenían que atenerse estrictamente a la disciplina y rutinas del convento hasta el fin de sus días, dedicándose exclusivamente a la vida contemplativa y el servicio a Dios. Claro que, como muchas doncellas eran enviadas a los claustros contra su voluntad, puertas adentro, la pureza virginal y la devoción no siempre eran parte de la vida de las monjas del medioevo. Llegada cierta edad, las hormonas comenzaban a incentivar el pecado carnal, y había monjas que buscaban expresar su sexualidad dentro de los conventos. Las relaciones románticas e íntimas entre mujeres eran un secreto a voces. Aunque intentaran apegarse a su juramento de castidad, no podían contener el deseo de experimentar el placer y el romance. Estos encuentros ocurrían a escondidas, pero los líderes del convento encontraban misteriosas cartas de amor que se enviaban estas amantes prohibidas. Se han encontrado miles de estos escritos, que se conservan hasta el día de hoy y están exhibidos en museos de Europa. En las cartas se prometían amor eterno, se recordaban besos, caricias y noches de placer compartido. Algunas de estas relaciones lésbicas perduraron durante años antes de ser descubiertas.
Cuando se descubrían los romances, las monjas involucradas eran castigadas severamente con penitencias y aislamiento. En situaciones extremas, una de las mujeres era trasladada a un convento distante para separar a la pareja ilícita. También había monjas que planeaban estrategias para fugarse durante la noche, y así poder experimentar romance y pasión con hombres. A pesar de saber que enfrentarían terribles castigos si eran sorprendidas, trepaban por las paredes y descendían con sábanas anudadas, todo con tal de salir y conocer los placeres que yacían fuera de los muros del convento. Uno de los casos más conocidos es el de Joan de Leeds, en Inglaterra a principios del siglo XIV. Al igual que las otras monjas, juró castidad, pero con el pasar de los años, su deseo de concretar relaciones íntimas afloró, lo que la llevó a crear un plan de huida. Joan esculpió una réplica de sí misma en cera y la colocó en su cama para simular su supuesta muerte por enfermedad. Mientras las otras monjas rezaban frente al falso cadáver, ella se escabulló silenciosamente y pasó el resto de su vida viviendo entre la gente común, libre para conocer el amor y sus placeres. Poco después, las autoridades eclesiásticas se escandalizaron al descubrir el engaño. El arzobispo de York estaba furioso y ordenó que cualquiera que la encontrara debía llevarla inmediatamente al convento para enfrentar las consecuencias de sus actos. Afortunadamente para Joan de Leeds, nunca fue hallada. Este caso escandalizó profundamente a la sociedad medieval, pero seguramente te preguntarás, con todas las plagas y guerras de la época, ¿por qué tanto escándalo por una monja fugitiva? Recuerda que en aquellos tiempos la Iglesia tenía un poder enorme. Si una de sus seguidoras huía y traicionaba las tradiciones de la institución, desafiaba las filosofías que la Iglesia promovía, mostrando que incluso quienes parecían modelos de virtud podían romper sus votos sagrados por pasiones terrenales. Por ello, se decía que las monjas que incurrían en estas prácticas estaban poseídas por espíritus malignos. Hubo muchas monjas que escaparon con el objetivo de vivir romances ilícitos, pero no todas tuvieron la suerte de Joan. Fueron capturadas y devueltas a la fuerza al convento, donde enfrentaron todo tipo de castigos crueles para purificar sus almas. A pesar de los ejemplos de castigo que la Iglesia imponía, siempre había algunas valientes dispuestas a arriesgarse por vivir una vida más apasionada y menos restrictiva. Incluso en el arte medieval existen obras que satirizan los deseos carnales dentro de los conventos. Una de las más famosas es el Nons Phallus Tree, que muestra a una monja recolectando frutos de un árbol cubierto de genitales masculinos. Estas imágenes humorísticas reflejaban la idea prevalente de que tras los muros claustrales había más lujuria que devoción casta. Por supuesto, el incumplimiento de los votos de castidad no se limitaba solo a las monjas. Hay numerosos registros de monjes, sacerdotes, obispos e incluso papas que mantuvieron relaciones secretas e ilícitas. Uno de los casos más notables fue el del Papa Alejandro VI en el siglo XV, la máxima autoridad espiritual de la cristiandad en ese entonces. A pesar de su voto de celibato, se decía que tuvo varios hijos ilegítimos con sus amantes. Otro papa que no respetó sus votos fue Julio II a principios del siglo XVI, quien mantuvo una relación durante años y tuvo 3 hijas. Los cardenales y obispos de Roma a menudo hacían la vista gorda ante estos comportamientos, ya que los perpetradores eran sus superiores. Además, era común entre los monjes medievales tener amantes y visitar burdeles, acciones que contrastaban con la abstinencia carnal que predicaban. De hecho, el monasterio de San Pedro Damián en Italia era conocido por tener más prostitutas que monjes. Con el tiempo, los estrictos votos de castidad se convirtieron en un peso para muchos dentro de la Iglesia. Mientras las altas jerarquías proclamaban una cosa, sus acciones demostraban lo contrario. Te invito a explorar estos videos recomendados para descubrir más curiosidades sobre la vida en el pasado. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido en YouTube. Nos vemos en la próxima historia.